Ayer un hombre joven de unos 30 a 35 años me preguntó por qué tantas mujeres rechazan el sexo con sus parejas y luego los culpan a ellos por tener este deseo. Puede sonar como esas cantaletas repetidas de esas que nos hacen poner los ojos en blanco, pero lo cierto es que esta simple pregunta encierra una explicación muy compleja. Pues no se trata de maldad femenina ni de un exceso de deseo masculino. Se trata de biología, se trata de historia, se trata de emociones y sobre todo de falta de comunicación honesta. ¿Por qué lo digo? Porque jamás nadie nos enseñó en general a nuestras generaciones a hablar del deseo sin sentir vergüenza, sin manipulación emocional, sin teñirlo de una sensación de culpa. Así que frente a esto, la ciencia es sumamente clara. El deseo sexual masculino y femenino no se manifiestan igual. En muchos hombres el deseo es más directo, más fisiológico, constante, y en muchas mujeres es más relacional, está más vinculado al estado emocional, a la sensación de estrés, por ejemplo, a cómo se sienten tratadas, no sé, en ese tipo de vinculaciones. Uno no es ni mejor ni peor que el otro, sino que solamente son condiciones de deseo o de la expresión del deseo de manera diferente. Pero cuando esa diferencia no se habla, se convierte en una guerra fría que es terrible. Él insiste porque para él, para el hombre, ¿no es cierto?, el sexo es también afecto, conexión y validación personal. Ella rechaza no porque no sienta, sino porque está agotada, está desconectada o está cansada, harta de que todo gire en torno al sexo o al sexo sin este afecto, sin esta emoción. Y es ahí donde ocurre lo peor, y es ahí donde en terapia vamos escuchando frases como que denotan, cómo han convertido esto en culpa. Ah, solo piensas en eso, ¿no? No te basta con que recaloniemos y estemos juntos y nos abracemos. ¿Otra vez quieres más? Como si el deseo masculino fuera sucio, primitivo, algo que hay que corregir, reprimir. Eso, mis amigas, también es violencia de género, pasiva, pues estamos minimizando y reprimiendo el deseo y la necesidad del otro. Y pasa todo el tiempo, muchas veces, lo veo acá en consulta todos los días. Y no se habla porque es incómodo, porque se prefiere culpar al otro que hacernos cargo cada uno, hombres y mujeres, de la propia desconexión o del propio deseo que sentimos, que está negado. ¿Por qué? Porque nos cuesta decir, ¿sabes qué? No quiero, pero tampoco quiero hacerte a ti sentir un degenerado, inconsciente, patriarcal, abusador, falocéntrico, porque quieres, porque tienes deseo. Y es ahí donde aparece la culpa teñida de algo negativo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo sentir al otro que por desear algo es malo. Negar el deseo es legítimo, si no tienen por qué siempre tener ganas las personas, pero humillar al otro por desear no lo es. El problema, por tanto, no es el sexo, es el silencio, la manipulación y la cobardía emocional cuando no queremos enfrentar el tema a través de una conversación sana y abierta. Entonces, ¿qué pasa cuando el sexo desaparece de una relación? Bueno, desde la psicología y la neurociencia, la falta de intimidad sexual en una pareja estable no es solo un tema de deseo, sino también de conexión, salud emocional y bienestar general. Entonces, lo que empieza a ocurrir o lo que va a empezar a pasar es lo siguiente. En primera instancia, es que el vínculo emocional se ve debilitado. ¿Por qué? Porque el sexo activa ciertamente la liberación de la oxitocina, que también nosotros conocemos o la mencionamos como la hormona del vínculo, que fortalece el apego y la sensación de cercanía emocional entre los miembros de la pareja. Por lo tanto, la falta de actividad sexual puede reducir esta conexión, generando un distanciamiento emocional. Lo segundo es el aumento del estrés y la irritabilidad en la pareja, ¿no es cierto?
Porque diversos estudios han demostrado que el contacto físico íntimo, incluido el sexo, porque no todos los contactos íntimos incluyen la sexualidad, disminuye los niveles de cortisol, que es la hormona que genera la glándula suprarrenal, que es la responsable del estrés, y activa regiones cerebrales que están asociadas al placer y a la regulación emocional, como en el sistema límbico, ¿no es cierto? Su ausencia puede dejar a la pareja en una situación más vulnerable al conflicto y a la irritación cotidiana. Lo tercero es que baja la autoestima y la sensación de rechazo aumenta. En muchas parejas, la falta de sexo puede ser interpretada como falta de deseo o de desinterés, lo que afecta a la autoestima de aquella parte de la pareja que se siente rechazado, especialmente si no se habla abiertamente del tema. Y esto puede crear un ciclo de evitación constante, de inseguridad y de frustración, que de alguna manera puede afectar ciertamente a la estructura emocional de cada persona. Un cuarto punto es que hay un impacto en la satisfacción de la pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que hay investigaciones en lo que es el área de la terapia de pareja que muestran que la frecuencia y la calidad del sexo está correlacionada con la satisfacción relacional. Aunque no es lo único importante, y quiero recalcar esto, que no es lo único importante, sí es un componente central del vínculo en muchas relaciones. ¿Ya? También va a depender de la edad, de nuestra etapa del ciclo vital, de si tenemos X cantidad de hijos, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando esto pasa? Porque no se trata de que estemos contando en el calendario cuántas veces tenemos encuentros sexuales, sino de entender qué está ocurriendo emocionalmente. El deseo puede verse afectado por el estrés, por problemas de comunicación, por traumas del pasado, por rutinas desgastantes, por problemas económicos, etcétera, etcétera. Y explorar estos aspectos en un espacio terapéutico puede ser la clave para reencontrarse y poder sanar estas condiciones de la pareja que a veces pueden ser muy, muy nocivas al momento de la fractura en la relación. Entonces, jamás, jamás debemos olvidar que hombres y mujeres no son enemigos en el campo de la sexualidad, ni que uno debe imponer sobre el otro, sino que no siempre viven el deseo de igual manera. Pero ambos lo necesitan, aunque a veces, obviamente, como ya lo dijimos, de formas distintas. Como por ejemplo, ocurre que el deseo sexual es más que un cliché. El promedio de los hombres reportan un deseo sexual más frecuente que las mujeres, pero esto no significa bajo ninguna circunstancia, ¿no es cierto?, que las mujeres no deseen tener sexo con sus parejas, sino que el deseo masculino tiende a ser más espontáneo, mientras que el femenino suele ser más contextual y relacional. Entonces, para los hombres el deseo es más directo y fisiológico, mientras que para las mujeres el deseo está más influenciado por el vínculo emocional y por el entorno. Otra condición que debemos tener muy claro que es diferente es que la función del sexo en la relación es distinta. Para los hombres, muchas veces, el sexo es una forma de expresar amor y conexión. Mejoran su autoestima y seguridad en la relación y pueden estar fuertemente ligados, ¿no es cierto?, a esta intimidad sexual. Pero para las mujeres el sexo suele ser, como lo habíamos dicho, más satisfactorio cuando se siente emocionalmente conectada. Para muchas mujeres, la calidad del vínculo determina la apertura al deseo sexual con su pareja. Otra condición es que dentro, como ya lo dijimos, de las consecuencias de la falta de intimidad o de sexualidad, es que en los hombres puede aparecer la frustración, la irritabilidad, ¿no es cierto?, el retraimiento emocional, el distanciamiento. Pero las mujeres pueden sentirlo como una señal de desconexión o falta de valoración, ¿no es cierto?, activando aún más las inseguridades propias y personales de cada uno. Pero en ambos casos, la falta de sexo sostenida en el tiempo puede deteriorar el vínculo emocional y la comunicación.
Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. ¿Ya? Entonces, otra condición que debemos también eliminar si queremos sanar esta parte de nuestra historia es que existe este mito de que el hombre siempre quiere y la mujer siempre evita. Y eso es un mito terrible. Estos estereotipos son terriblemente dañinos en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque cada pareja es única. También hay mujeres con alto deseo sexual y hombres que evitan el sexo porque se sienten ansiosos, porque tienen estrés, porque tienen traumas, porque no se sienten eh, capaces, porque sufren de algún trastorno como eyaculación precoz o disfunción eréctil, etcétera. Por lo tanto, hombres y mujeres siempre vamos a relacionar el sexo en funciones distintas. Y no se trata de quién quiere más, sino de por qué dejamos de querer. El sexo sin conexión se siente vacío. La conexión sin intimidad se siente incompleta. Hablarlo puede salvarte más que ir a la cama constantemente.